Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es sin duda uno de los más críticos en el cuidado de pacientes, la insuficiencia renal aguda, o como la conocemos, IRA. Entender cómo funciona, desde el por qué hasta el cómo tratarla, es fundamental para quienes trabajamos en salud. Y para arrancar, tenemos que entender lo que está en juego. Esta frase del estudio que analizamos es clave. O sea, piénsenlo así. Una falla renal aguda, por sí sola, hoy en día se puede tratar, y su mortalidad debería ser prácticamente nula. El verdadero peligro, la zona roja, es cuando esta falla viene acompañada, cuando es parte de un problema mucho más grande. Y claro, esta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo para que un órgano tan esencial como el riñón de repente falle de una manera tan dramática? La respuesta, como vamos a ver, está en una secuencia de eventos, como una reacción en cadena. Empecemos por lo más básico. Los autores nos proponen pensar en esto como un ataque al riñón. Me gusta esa analogía porque le da la idea de algo súbito, un golpe. Pero, ¿qué significa ese ataque en términos médicos? Desglosemos esta definición en 3 partes súper importantes. Lo primero, es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Segundo, su sello característico es que la función del riñón se desploma, de golpe, abruptamente. Y tercero, esa caída hace que el riñón ya no pueda hacer sus 2 trabajos principales, limpiar la sangre de desechos y mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Ahora, aquí viene lo realmente interesante. Esto no es un evento que ocurre y ya. La falla renal aguda se va construyendo, se desarrolla como una cascada. Imaginen una ficha de dominó que golpea a la siguiente y a la siguiente, hasta que todo colapsa. Miremos esta secuencia. Todo, absolutamente todo, comienza con una injuria, un golpe inicial. Pensemos, por ejemplo, en la hipovolemia, o sea, una falta grave de sangre circulando. Esto directamente lesiona las células de los riñones, las células tubulares. Empiezan a morir, y a medida que mueren, la estructura del riñón se daña, se hincha, se tapa. La suma de todo ese caos es lo que al final llamamos falla renal. Entonces, el punto clave para llevarse es este. La ira no aparece de la nada, es la consecuencia final de un efecto dominó. Por eso, identificar y detener esa primera ficha antes de que caiga es todo. Es la diferencia entre un susto y una catástrofe. Y si nos vamos a un nivel microscópico, ahí vemos el verdadero campo de batalla. La falta de oxígeno hace que las células se queden sin energía, sin su combustible, el ATP. Y sin energía, su esqueleto interno, su estructura se viene abajo. Esto a su vez daña los vasos sanguíneos cercanos y se crea un círculo vicioso de destrucción que se autoalimenta. Sabiendo que todo esto es una cascada, la pregunta que surge es obvia. ¿Cómo la detectamos a tiempo para frenarla? Y aquí es donde un diagnóstico que sea lógico, que siga un orden, se convierte en nuestra mejor herramienta. Los autores nos proponen un enfoque de 4 puntos que tienen mucho sentido. Primero, buscar una causa clara, algo que haya gatillado todo. Segundo, poner ojo a la cantidad de orina que produce el paciente. Tercero, y esto es un dato duro, medir qué tan bien los riñones limpian la sangre. Si esa limpieza, la depuración de creatinina, cae por debajo de 15 mililitros por minuto, es una alerta roja. Y cuarto, un biomarcador específico que se eleva, lo que nos grita que hay un daño directo en el riñón. Bien, una vez que el diagnóstico está hecho, la principal terapia que tenemos es la de reemplazo renal, o sea, la diálisis. Pero la gran discusión no es si usarla o no, sino cuándo exactamente. El momento de la intervención es, de verdad, la decisión más importante. El enfoque tradicional, digamos, era esperar a que las cosas se pusieran muy feas. Se esperaba que el paciente casi no orinara, a que la sangre estuviera peligrosamente ácida, a que el potasio estuviera por las nubes amenazando al corazón. El problema de esperar tanto, claro, es que para cuando llegamos a ese punto, el daño ya es muy, muy grande. Y aquí es donde se propone un cambio de paradigma total. Pasar de ser reactivos a ser proactivos. En lugar de esperar las complicaciones graves, la idea es empezar la terapia en cuanto la función del riñón cae por debajo de ese umbral de 15 mililitros por minuto. Es actuar antes de que el paciente esté en una situación crítica, no después. Y esta es la idea central de todo lo que hemos conversado. Si la ira es una cascada, no tiene sentido esperar a que el agua te llegue al cuello para reaccionar.
Hay que intervenir lo más arriba posible para detenerla. No se trata solo de tratar los síntomas, sino de atajar la falla de raíz. Y con esto llegamos al panorama completo, a las complicaciones. Es aquí donde entendemos por qué prevenir y actuar rápido no es solo una buena idea, es una necesidad absoluta. Miren esta cifra, 0%. Esta es, para mí, la afirmación más potente de todo este análisis. Con la tecnología que tenemos hoy, la mortalidad de una insuficiencia renal aguda, si ocurre solita y se trata a tiempo, debería ser 0. ¿Qué nos dice esto? Que el problema real no es la falla del riñón en sí, sino el contexto en el que se da. Y este es el verdadero enemigo. La mayoría de las muertes que se asocian a la ira no son por culpa del riñón. Son porque esa falla renal es solo una pieza más de un dominó gigante que está cayendo, lo que se conoce como síndrome de falla orgánica múltiple. Es un colapso de todo el sistema. Y con esta pregunta cerramos. Si entendemos la ira como esta cascada que empieza con un golpe inicial y puede terminar en una falla de todo el cuerpo, la respuesta a la pregunta es muy clara. La mejor oportunidad y también la mayor responsabilidad que tenemos como equipo de salud está justo al principio, en detectar esa primera señal, en evitar que esa primera ficha de dominó siquiera llegue a caer.